Continuamos con La Noche. ¿Logró censurar o no a la prensa occidental el ataque terrorista ejecutado contra el semanario satírico Charlie Hebdo hace un mes? Esa es la pregunta que hoy están respondiendo directores de importantes medios de comunicación mundial en el programa La Noche. Hablamos también con Martin Bayron, el director del diario estadounidense The Washington Post. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, aseguró que la libertad de prensa sí debe tener límites, pero no impuestos por gobiernos o religiones. En estos diálogos que estamos sosteniendo con importantes directores de medios de comunicación, periodistas influyentes de diversas partes del mundo, ahora voy a conversar con uno de los periodistas más influyentes en los Estados Unidos. Él es Martin Bayron, es director del influyente periódico Washington Post. Señor Martin, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Gracias por invitarme. Señor Martin, yo quiero que comencemos hablando de lo que representó en términos de consecuencias para el mundo periodístico estos atentados terroristas que sufrió, comenzando este 2015, el semanario Charlie Hebdo en Francia. Sí, bueno, me preocupo mucho por la libertad de expresión. En los países como los Estados Unidos, Francia, Colombia, hay bastante libertad de expresión. Pero hay personas en todo el mundo que no quieren que la prensa publique varias cosas. Entonces deberíamos preocuparnos sobre la libertad de expresión. Y esa revista publicó algunas caricaturas del profeta Muhammad y algunas caricaturas eran ofensivas. Pero ellos deben tener el derecho a publicar lo que quieran. Señor Martin, ¿qué diagnóstico hace usted de lo que viene de aquí en adelante? Básicamente, usted dice que en los Estados Unidos, en Washington, al igual que en París, está garantizado el derecho a la libertad de expresión, pero pese a ello, un grupo terrorista en este momento tiene bajo amenaza a la prensa. Dos periodistas estadounidenses, de hecho, han sido prácticamente degollados ante las cámaras de televisión por parte de ISIS. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de ese peligro que corre la prensa? Sí, no es solamente una amenaza contra la libertad de expresión, contra la prensa, es una amenaza contra la sociedad moderna. Y me preocupo por las consecuencias y tenemos que pensar en las consecuencias. Pero es un ataque contra no solamente la prensa, pero es un ataque contra la sociedad, la democracia, la habilidad de decir lo que queremos decir. Específicamente usted toca un punto muy importante y fue esa reacción que tuvo esa reacción que generó en la sociedad, una reacción que hace muchos años no se veía. De hecho, en París, prácticamente luego de la Segunda Guerra Mundial, nunca se vio un movimiento societal tan fuerte como el que se dio en París. ¿Qué opinión le merece a usted esa reacción que generó en el mundo ese atentado específico? No había sucedido lo mismo en el momento en el que dos periodistas fueron degollados, como se lo dije anteriormente, pero en este caso sí. Porque no estamos acostumbrados a ver atentados como esos en países como Francia. Pero hemos visto ataques como esos en otros países. En México, por ejemplo, hay varios periodistas fueron asesinados y hay asesinatos en muchos otros países como Filipinas y otros países. Y no es el único lugar donde ha habido asesinatos de los periodistas, pero tuvo lugar en un país como Francia y no estamos acostumbrados a ver atentados como esos en un país como Francia. ¿Cuál cree usted, señor Martin, que debe ser el papel del periodista para que estos crímenes de odio no vuelvan a suceder? ¿Qué podemos hacer? Porque prácticamente el mensaje que están enviando estas acciones criminales es: no dibujes a Mahoma, no caricaturices al profeta, pero están haciendo esa exigencia a través de la violencia. Entonces, en esa dirección, ¿cuál debe ser el papel del periodista?
El papel de periodista es publicar lo que deberíamos publicar, es aportar a la democracia, aportar a la sociedad, seguir publicando la verdad sobre la sociedad, para levantarnos contra el poder, para pedir cuentas al gobierno, a las personas poderosas y los intereses poderosos. Y es el papel de la prensa, y deberíamos cumplir ese comprometido. Hubo un debate, señor Martín, que suscitaron estos actos terroristas en diferentes medios de opinión, en diferentes columnistas, que tenía que ver con que si la libertad de expresión debería tener límites o no debería tener límites. Lamentablemente es un debate propiciado por un acto terrorista, pero finalmente fue el debate en el que desencadenó todo esto. ¿Cuál es su opinión? ¿Usted cree que la libertad de expresión debe tener algún límite cuando se trata de una ofensa quizás a una creencia religiosa? Bueno, deberíamos tener límites a la expresión, pero no deberían ser límites impuestos por el gobierno, por una religión, por ningún grupo de la sociedad. Deberíamos pensar en nuestros propios límites. Por ejemplo, tenemos una política por lo general, de no publicar las caricaturas ofensivas, de respetar la religión, de respetar los grupos étnicos. Y tenemos límites. Tratamos de no publicar las cosas ofensivas, pero son límites de la publicación. Hay otras publicaciones que tienen otros límites, otros estándares, pero yo creo que deberíamos respetar las culturas de otros países, de otras religiones, de otros grupos étnicos. Señor Martín, pero usted toca un punto bien importante, y es el que tiene que ver con la calificación de una ofensa. ¿Uno cómo valora qué es ofensa y qué no es ofensa, teniendo en cuenta el radicalismo que representa el fundamentalismo musulmán? O sea, ¿cómo establecer ese límite? Porque finalmente el caricaturista, el dibujante hace la caricatura, pero el que la interpreta es el receptor, la persona que la recibe. ¿Cómo medir ese nivel de ofensa, por decirlo así? Bueno, obviamente es un poco difícil definir las características de algo ofensivo. Pero hay que reconocer que tenemos nuestras propias culturas, y una parte de nuestra propia cultura es la libertad de expresión. Y yo creo que otros grupos deberían respetar nuestra cultura, nuestra libertad de expresión, y tenemos una costumbre de vez en cuando algunas publicaciones se burlan de las religiones, se burlan de grupos étnicos, y me ofende también, pero respeto su derecho a publicar lo que quieran publicar. Es parte del diálogo de la sociedad. Las indicaciones, por ejemplo, o el criterio editorial que tiene el Washington Post, decidió replicar en un primer momento algunas de esas caricaturas. ¿Por qué no me explica por qué tomaron esa decisión y bajo qué sustento usted aceptó que se replicaran este tipo de caricaturas que en otros medios no se replicaron? Bueno, hubo dos decisiones. Primero, después del atentado en París, hubo una decisión por las páginas de opinión. Ellos decidieron publicar una caricatura no tan ofensiva de Charlie Hebdo. Pero en las páginas de noticias, estoy encargado de las páginas de noticias, estoy encargado de las páginas de opinión, tomamos la decisión de no publicar las caricaturas más ofensivas de Charlie Hebdo, porque tenemos varios estándares en la sala de redacción que dicen que no deberíamos publicar las caricaturas o caricaturas
ofensivas de varios grupos. Entonces, pero la segunda vez, cuando hubo una nueva edición de Charlie Hebdo, en la portada hubo una caricatura del profeta Muhammad y tomamos la decisión de publicar esa caricatura, porque no fue una caricatura tan ofensiva, solamente fue una caricatura del profeta y fue noticias también. La portada de la nueva edición fue noticias. Señor Martín, y ese nivel de ofensa prácticamente está medido en la intensidad del dibujo, la forma como el caricaturista plasma esa idea, porque me gustaría que, como se lo dije en la anterior pregunta, me explicara un poco más, porque es una decisión bastante complicada. Entienda usted que prácticamente para el fundamentalismo islámico, inclusive para los islamistas pacíficos, dibujar a Mahoma es prácticamente una afrenta a su religión. Ahora en varios grupos musulmanes es ofensiva, pero no todos los musulmanes están ofendidos por varios retratos del profeta Muhammad. Podemos encontrar pinturas del profeta Muhammad en el mundo musulmán en el pasado, hace muchas décadas. Entonces es algo más reciente en el mundo musulmán. Y respeto su decisión de no publicar dibujos o caricaturas o pinturas del profeta Muhammad, pero podemos encontrar dibujos y pinturas en el pasado. Señor Martín, ¿cómo puede usted describir ese rol entonces que tiene el caricaturista? Finalmente, él lo que hace es una versión de la realidad, una versión que es exagerada, que si dibuja a alguien que no es de los afectos del público, el público seguramente se va a burlar, pero si es de sus afectos seguramente no le va a gustar. Desde esa perspectiva, ¿cómo manejar el rol del caricaturista? Bueno, tenemos caricaturas todo el tiempo en nuestro periódico y hay revistas que tienen caricaturas también. Es una parte de la tradición de periodismo en nuestro país y en otros países también. Es una forma de expresión, muy efectiva también. Y es una parte de nuestro diálogo y es una parte de nuestra cultura también. Reconozco que en otras culturas no es algo aceptado, pero en nuestra cultura es algo aceptado. De hecho, es una parte de nuestra tradición de periodismo desde hace muchas décadas. Señor Martín, otra de las grandes estrategias que ha utilizado ISIS, que ha estado utilizando el grupo terrorista Estado Islámico, es ejecutar este tipo de atentados, pero para que generen mucho eco a nivel mundial. Y finalmente nosotros como periodistas, finalmente estamos haciendo réplica de ese tipo de actos. ¿Cómo es la cobertura que hace Washington Post de este tipo de actos terroristas? Por ejemplo, cuando se trata del atentado contra Charlie Hebdo y también cuando se dan estos asesinatos a través de videos, degollamientos que son grabados y que luego no son publicados en los medios tradicionales de comunicación, sino que son diseminados por el mundo a través de redes sociales. Bueno, publicamos una parte de los videos de ISIS solamente para retratar lo que hicieron. Y tenemos la obligación de cubrir las noticias, pero no tenemos la obligación de mostrar todo el video. Entonces tratamos de cubrir lo que pasó sin mostrar todo. Señor Martin Barron, yo le agradezco ese tiempo que usted le ha concedido a la audiencia en todo el continente americano del canal NTN 24 y del programa La Noche. Ha sido un gusto dialogar con ustedes sobre estos temas. Bueno, gracias.
A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, @segurisati ntn24, @Jason Calderón y @lanoche ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que pasen muy buena noche.